Seguimos analizando la situación de Venezuela, también los efectos que ha tenido la detención de Nicolás Maduro, con la abogada internacionalista Paz Zárate, columnista de Tele 13 Noche además, por supuesto. ¿Cómo estás, Paz? Muy buenas noches. Buenas noches, Álvaro. ¿En qué momento de la crisis estamos? A ver, llevamos 48 horas y un poco. Creo que lo que a todos nos sorprende, una, la velocidad de los acontecimientos, y otro, que Caracas y la mayoría de las ciudades de Venezuela estén en silencio. Creo que eso refleja que la población también está un poquito sorprendida y esperando que se clarifiquen algunas cosas de la nueva etapa que se abre para el país. Ahora, ¿cómo entender lo que ha pasado respecto al cambio que ha habido sobre Delcy Rodríguez, ¿no? Cuando en una primera locución el presidente Trump dice vamos a conversar con ella y ella nos ha dicho que va a hacer todo lo necesario a la actual situación, cuando hoy día ya jura como presidenta y ella dice vamos a pelear por Venezuela? Sí, desafiante hoy y ayer sumisa. Creo que ella tiene que, por un lado, no puede perder el ascendiente que tiene el control sobre el ejército y sobre el resto de la estructura. Es posible que haya llegado a algún acuerdo con Marco Rubio, que se supone que ahora es su superior, para poder mantener mediante esa arenga que vimos en su juramento, ese ascendiente, ese control, pero sin traicionar su promesa, porque sobre ella hay una amenaza muy grande, que si ella no hace lo que se le pide, caerá sobre ella el peso de Estados Unidos, con el riesgo de que le ocurra lo mismo de Maduro o peor. Claro, y en este punto muerto, en esta incertidumbre donde no sabemos qué va a pasar, hay otros jerarcas, ¿no?, que también tienen algo que decir en este sentido. Sí, bueno, la cúpula se mantiene intacta, entonces la pregunta es si el madurismo o el chavismo puede sobrevivir a que ya no exista su líder. Yo creo que esa todavía es una pregunta válida, porque este diseño que nos ha compartido Trump al mundo y Marco Rubio parece que está pensado para un largo tiempo, y yo creo que la sobrevivencia bajo esta estructura, que es una especie de protectorado de Estados Unidos sobre Venezuela, la verdad no va a resistir demasiado tiempo. ¿Y puede resistir el madurismo sin Maduro? El problema es que yo creo que nadie esperaba, si bien se esperaba que Estados Unidos viniera y se llevara al prófugo de la justicia, Nicolás Maduro, por un caso pendiente ante la justicia neoyorquina, narcotraficante y terrorista, de eso se le acusa. Pero lo que no se esperaba era que se quitara totalmente del camino a Edmundo González, el legítimo presidente de Venezuela, a María Corina Machado, que es la líder de la oposición, y simplemente se optara por proponer que el gobierno continuara, pero bajo el control de Estados Unidos. Esa hipótesis creo que no estaba en las cartas de nadie. Y es una forma inusual y económica de gobernar Venezuela sin poner ningún recurso y al mismo tiempo sí considerar el acceso completo a sus recursos naturales. ¿Y cómo entender esa falta de apoyo a María Corina Machado y Edmundo González? Porque a ellos no se les puede amenazar como se ha hecho a Delcy Rodríguez. A ellos habría que dejarles gobernar como tal, a ellos habría que apoyarlos, en ellos habría que invertir, y Donald Trump no está dispuesto a eso. Sí. Ahora, el petróleo, que se ha dicho es uno de los factores de interés. Marco Rubio se hacía cargo en declaraciones, él dice, nosotros tenemos suficiente petróleo, traemos petróleo desde Canadá, no es el petróleo lo que nos mueve. ¿Cuánto hay que creerle a Rubio cuando dice eso? Es una buena pregunta, creo que todas las declaraciones de todas las partes necesitan fact-checking. El punto no es realmente el petróleo en sí, como commodity. Yo creo que Donald Trump está dispuesto a ocupar en Venezuela como la demostración de su poder en el hemisferio, como una manifestación de su nueva estrategia de seguridad nacional. Eso creo que es importante. Después, el petróleo es una forma de resarcir cualquier gasto que se haga, y de hecho se han hecho gastos importantes en estos meses, desde agosto en adelante. Es decir, decirle a su electorado, esto ha tenido costo cero. Tercero, es una forma de decirle al sector de los negocios, nosotros estamos abriéndole las posibilidades de invertir en Venezuela y que todos los gastos que hagan sean más que reembolsados bajo la impronta de esta riqueza que es realmente sustantiva en Venezuela. Así que es un plan de largo plazo, pero los protectorados pertenecen a una etapa muy antigua de las relaciones internacionales. Casi no hay ejemplos para comparar, quizá un poco Mónaco respecto de Francia, San Marino respecto a Italia, pero estamos hablando de ciudades-estado prácticamente muy pequeñitas.
Venezuela es inmensamente compleja de gobernar. Venezuela es 2 veces el tamaño de California, casi 3 veces el tamaño de Alemania. Y además de un ejército muy nutrido, hay milicias en todo el país donde ciudadanos tienen acceso a armas. Y ciudadanos que esa milicia y esos miembros que se llaman de estos colectivos están dispuestos a pelear. Todavía no ha comenzado esa pelea. Creo que esta es la calma antes de la tormenta. Y las Fuerzas Armadas, ¿no? Que hasta ahora Vladimir Padrino López, el ministro de Defensa, ha intentado dar una señal de unidad, pero son 2000 generales. Uno se puede imaginar la cantidad de fracciones que hay dentro de eso, ¿no? Por eso el silencio es muy sorpresivo y creo que no durará demasiado, porque creo que nadie esperaba este apetito de Donald Trump por las riquezas de Venezuela como motivación principal. No es el narcotráfico, es lo que aparece en sus propios pronunciamientos, y tampoco es la democracia o la defensa de los derechos humanos. No está en la agenda de Donald Trump entre sus prioridades. Bien, Paz Zárate, muchísimas gracias por el análisis. Hasta la próxima. Que esté muy bien, muy buenas noches.